Ya, entonces tenemos, ¿no? El formato. Utilidades antes de intereses e impuestos. Menos los intereses, utilidades antes de impuestos. Antes de impuestos. Menos los impuestos, utilidades después de impuestos. Menos dividendos de acciones preferentes. Esto va a ser igual a las utilidades disponibles para acciones comunes. Dicen acciones comunes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿a qué altura nomás quiero estar? Ya un pite más acá. Listo.
Ya, entonces en esa manera vamos a tener el formato. ¿Aló? Ya. Pero, pero ¿para cuándo? Es que no te entiendo. ¿Qué dijo la broma? ¿Pero para cuándo? ¿Qué plazo tiene? No, no, es que no sé qué le dijiste tú a Blanca, pues. Lo que yo quiero es que te den plazo. Tienes que preguntarle bien, yo le envío un correo, ¿qué le digo yo? ¿Qué le pongo ahí? Yo te puedo revisar, pero yo lo que te digo es para cuándo ahí tienes que entregar. Lo que pasa es que el plazo es lo que yo te estoy diciendo. Entonces eso tienes que averiguarte si tienen un plazo ellos para entregar. Por ejemplo, si dicen que tienen un plazo para entregar hasta la otra semana. O sea, yo no tengo la culpa de eso, pues. Yo le voy a decir que yo no te he podido revisar. Lo que dile a Blanca que tú entregaste ayer. Entonces, lo que necesitas es un plazo, ¿no? Es que no, ¿en qué términos yo puedo poner el correo diciéndole a Blanca que me voy a demorar? Lo único que necesito que un plazo más para poderte revisar, pero porque, no sé, pues es que tiene que, ¿cómo es? Tiene que el plazo, un plazo, porque yo oí que decían que un plazo van a dar más. Entonces, averíguate bien eso. Si dicen, por ejemplo, de aquí hasta el otro fin de semana, entonces como es para hacer todo lo posible y poderte revisar, porque ahí tendrías que conectarte todos los días para ver qué más tienes que corregir. Ese es el asunto. Y entonces, dile si es que hay el plazo o no, pero es que sí, pero si es que hay un plazo, si van a dar un plazo, porque decían que hasta mañana, ¿a qué horas podemos hacer eso? No es que igual yo trabajo, pues.
Ya, entonces averíguate bien eso, y yo lo que necesito es el plazo. O sea, si dicen ahí que sí van a dar un plazo de 8 días o 10 días, entonces eso me avisas enseguida para poder yo revisarte e ir cada cosa, decir esto otro rapidito para que corrijas. Ahí tendríamos que conectarnos a cada instante. De hecho, ya, tú avísame bien todo eso. Ya, ya está bueno. Ya, a ver, todos los datos que vamos a poner aquí, harán el favor de copiar para que ustedes vayan viendo. Los datos adicionales, a ver, el uno era el apalancamiento operativo, ¿no? Bueno, aquí pongamos apalancamiento financiero. Ya. Entonces necesitamos unos datos aquí, porque solo del apalancamiento operativo nosotros tomamos estas utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces los datos adicionales son los siguientes. A ver. Intereses. Ya. ¿Qué más tenemos? Que ya, ya ha pensado bien por quién va a votar mismo. Yo pensaba que iba a decir otra cosa media laja. Estamos a 2 días de destinar el destino del país mismo. Hoy tarde me pongo a meditar. Pero Por el Terminator Hoteles. de lo que está, o sea, eso también es otra. Nosotros no tenemos cultura para eso. Porque vean, son simple análisis, juegan en muchísimo sentido común. Juegan muchísimo sentido común. Sale por ahí uno que una vez dice que hablaba por ahí, que hablaba que va a dar $1,000 a cada uno. ¿De dónde? Arauz. ¿De dónde? ¿De dónde? Estaba como como era el actual presidente se fue a Guayaquil, que le invitaron a las fiestas en Guayaquil. Bien, Que va a ser el tren eléctrico para unir las playas del Ecuador. está loco.
siquiera una carretera podemos, eso dijo pues, ni siquiera podemos hacer una carretera, ni tu calle pavimentan. Entonces Uno sí tenemos, tiene bloques nomás. nosotros tenemos que ver una persona que en su trayectoria, esa persona en su trayectoria haya generado algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo te puedo decir? Una persona que sea creadora de riqueza, una persona que haya sido creadora de empleo, que haya creado empresas, que haya creado industrias, Ese para, era porque Álvaro Novoa. los otros son, vos has visto, ven, no, no. Entonces, no sé, sale una persona por ahí que yo esto, que yo lo otro, y absolutamente no tiene nada. Sí, no tiene nada de que él ha creado, que él ha progresado, sino que así son los estamentos políticos en nuestro medio. Entonces, espérenme un segundito. ¿Por qué vas a votar, Julito? ¿Qué dice Jorge? Pero habla, Julito. ¿Qué pasó? ¿Por cuál vas a votar, ve? ¿Por cuál? Ley. Ah, no sé, Yo iba a votar, yo iba a darle mi voto a Velasco, pero ahorita me pongo a pensar bien. Chuta, Yo le voy todo es, a dar, todo es. yo le voy al candidato TikToker, al Yaku o al Herbas. Herbas. No que no vas a votar que por un indio, que no sé cómo, que no sé cuál. No, ya no voy a votar ni por el Lazo, no. ¿Para qué? ¿Qué lazo una está vez te tomaste una foto con él, pues, Ya, Sí, el hecho pero que porque era. ya, Pero el hecho que por- tengamos fotos con el man no significa que vayamos a darle el voto. Si él se benefició del feriado bancario. Yo más bien que, ¿cómo está? Ahí tienes que ver, ahí tienes que ver, ahí tienes que ver. Verás, lo que dice mi compañero Diego, ¿no? Un candidato que estuve del feriado bancario. No es una sola persona. Del feriado bancario no es una sola persona, es un gobierno. Es un gobierno. Es un gobierno que en esa época estaba como es Maguad, y Maguad se vendió. Maguad se vendió. Y Maguad no sabe, se vendió a la banca. Sí, en general a la banca. Porque la banca los bancos ya venían con problemas gravísimos desde hace muchísimos años, que estaban desfinanciados. Entonces, ¿qué hizo el Mago? Darles dinero a la banca. Ahí está el Filambanco. El Filambanco estuvo quebrado. Filambanco. Estuvo quebrado y les dio a los dueños les dio, a los que eran los Isaías dueños del banco, les dio más de 1.500 millones de dólares. Sí, entonces él hizo todo porque le apoyaron, porque le patrocinaron los banqueros. Era así. Entonces él hizo todo lo que les decía la banca. Sino que como la banca ya venía quebrada desde años atrás, desde 1992, la banca. Entonces ya venía con graves problemas los distintos bancos en general. Entonces por eso es que como apoyaron al gobierno, entonces les dio todas las prebendas, les dio las divisas, ¿sí? Y quebró en sí la banca, que un candidato era dueño de un banco, que el otro también era. O sea, el Banco del Pacífico quebró, y el del Pacífico es del Estado. ¿Sí sabes que el Banco del Pacífico es del Estado, No, Diego? El Banco del Pacífico quebró, y el Banco del Pacífico cogió el Estado. El Banco del Pacífico es banco del gobierno, no del gobierno, sino del Estado. Entonces, como era una cadena de bancos, ahí quebraron más del 60% de los bancos. Ahí sí, cada cual tiene su responsabilidad, ¿no? Cada cual. Pero es el gobierno, es el gobierno.
Entonces el gobierno, que había el Banco del Progreso, el de la Previsora, el Banco Popular, un sinnúmero de bancos. ¿Por qué? Porque los banqueros saquearon las arcas fiscales, saquearon los depósitos de los clientes. Eso le permitió el gobierno. Entonces, es una política de gobierno. O sea, tú tienes compromiso. A ti te patrocinan y tú tienes compromiso y tienes que pagar esos compromisos. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cuál era el pago? Devaluar la moneda, darles divisas a los bancos, porque los bancos no funcionaban. Los bancos estaban quebrados, ¿por qué? Porque sus directivos hicieron malas inversiones. Y los que se salvaron fueron los bancos que hacían correctamente sus actividades. Entonces, pero ese es de gobierno, no es de ahora, es del gobierno, había muchísimos años atrás de los bancos, muchísimos años atrás. Entonces, siempre los bancos favorecían. Ve, hasta ahora no pueden hacer, y esa es decisión política. ¿Sí? Los bancos cobran una tasa alta de interés cuando hacen los préstamos. En dólares es un crimen. Solo en nuestro país es eso. Que te cobren porque haces un préstamo 18, 20% de interés. En dólares es un crimen. ¿Sí? Entonces, y no han podido bajar, ningún gobierno ha podido bajar la tasa de interés de los bancos que cobran por los préstamos. ¿Cómo haces eso? Decisión política tras la competencia. Metes aquí un banco árabe, o metes un banco europeo, en el cual por prestarte a vos dinero te van a cobrar un 5%. Les acabas. Pero esa decisión, ¿qué presión hay? ¿Qué presión? Porque cuando entran así, estos populistas entran al Estado, lo que hacen estos poderes económicos, un chequecito. Correa no tenía ni medio. Correa no era nada. No es que Correa ha sido poderoso, un empresario poderoso, un industrial, un exportador inmenso. No tenía nada, si no tenía ni por ahí una media agua que tenía. Entonces subió al poder, populista, sí. Primerito estos grupos económicos, el chequezazo por ahí. Entonces tú subes al poder, no tienes nada, te ponen ahí. ¿Qué haces vos con un cheque de 5 millones? ¿Dices sí o no? Sí. Sí, pues sí, eso es lo que hacen, eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Entonces, como ven estos grupos económicos, ven la posibilidad de que esta gente pueda ganar unas elecciones. Entonces le ponen, y después tiene que pagar. De entrada sí te digo, igual como es, todos los otros presidentes. Ningún presidente ha sido una persona, como decir, poderosa o que haya tenido un renombre mundial o alguna cosa por el estilo. Son populistas toditos. Entonces, claro, entras ahí, chequecito, un chequecito de la banca, de 5 o 10 millones. Otro chequecito de por acá, del otro sector poderoso. Tanto para que hagan lo que ellos dicen. Así es, así ha sido toda la vida. Entonces a nosotros nos dicen, que este es así, que este es asado. Ve, ¿cuánto era solo como imagen al Alvarito? Porque si le ponían de candidato al Alvarito, era yo, después de 6 elecciones iba a votar por él. Porque pase lo que pase, ¿sí? ¿Cómo es una persona que tiene 120 empresas? Y para tener 120 empresas en funcionamiento, aquí en el Ecuador, 120 empresas, no es cualquier persona, ¿no? Algo ha de saber. En él sí confiaba que iba a traer un no sé cuánto número de empresas. Él sí iba a crear Pero trabajo. por Pero eso, como pues, está eso esto, te estoy diciendo, nosotros tenemos que analizar bien. Pero en cambio sube uno que le ves ahí que anda que en bicicleta, ¿qué va a hacer ahí? Es que es a la gente que menos conocimiento tiene y que tiene muchas necesidades a esa gente, entonces, que le hacen creer esperando el milagro. Y el que sube no sabe ni dónde está parado.
Y al ver plata ahí, y al ver plata por acá, al ver plata, se acabó. Listo. Listo. Toditos los que han subido, toditos los que han subido. El actual presidente que ha hecho nada, nada, nada. Ni siquiera una vacuna pueden comprar. Hasta en las vacunas hay corrupción. Entonces nosotros, qué bondadoso, qué bonito, que esto, que elegimos, ¿no? Entonces un análisis muy pormenorizado. Bueno, el lunes ahí hablamos de qué pasó. Ya entonces Hay que aquí ver qué pasó. quedan con este formato para llenar el día lunes, vamos haciendo esto. Entonces nos vemos hasta el día lunes. El día lunes, Inge, buen fin de semana. El lunes, Inge. Ya que pasen bien, que las compañeras ya estudien y todo. ¿No es cierto? Ni la Yasmín ya se ha ido, la Milena ya se ha ido, la Adriana no habla, todo.